buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 2 Samuel 3, del 1 al 39. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam, de Jezreelita. Su segundo, Kielev, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrem, de Agla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre las casas de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y habiendo tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladó el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bersabá. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver, sino que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Cuando vengas a verme después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió, y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré de mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de las manos de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los que Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió y luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner,
los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues, Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos el cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey sus voces, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies llegados con grillos. Caíste como lo que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de acabar el día. Mas David juró, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió que aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Mire qué historia más impresionante. Y aquí podemos conocer un poquito de lo que está pasando en cómo el pueblo de Israel se termina de unir, ¿verdad? Y cómo estaban todos, a pesar de que Saúl ya había muerto, a pesar de que Jonatán ya había muerto, pues cómo este muchacho Abner, que tenía la fuerza, que era el líder prácticamente del ejército, pues tenía parte del control. Pero mire, por eso es que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque al final todo en la vida se termina pagando y todo en la vida termina teniendo consecuencias. Una de ellas es: Abner se allegó a una concubina del rey Saúl, lo cual no le gustó al hermano, al hijo, no le gustó, y eso lo puso en rencilla con el que estaba ahora nombrado rey. Pero ¿sabe qué pasa? Es que a veces a las personas que uno le asigna poder pierden la perspectiva y piensan que el poder viene de ellos y no se dan cuenta que el poder viene de parte de Dios hacia las personas. Y cuando la persona pierde el piso, entonces ya no es agradecida, ya no es esa persona humilde, sino que empieza a sacar prácticamente las uñas, y es lo que hizo Abner. Se peleó con el hijo de Saúl, que era el heredero del reino, y prácticamente se fue a hablar con David, como quien dice: bueno, si este a mí no me hace caso, pues ahora voy con su enemigo y voy a platicar. Sin embargo, allí tenía una cuenta por cobrar todavía, y era porque había matado él a una persona, a Asael, que era el hermano de este que llegó con David, y prácticamente le tendieron una trampa y terminó falleciendo. Pero también podemos ver la actitud de David. ¿Qué hizo David al enterarse de esta situación? David no se escondió, no hizo el paso del avestruz, de enterrar la cabeza en la tierra y esperar que todo esto se acabara. Dio la cara inmediatamente y se fue al pueblo de Israel, fue a hablar que él no había hecho eso y contó la historia de lo que había pasado, y es más, se fue detrás del ataúd y dio la cara en todo momento. Y usted puede ver cómo nuestros gobernantes hacen exactamente lo contrario. Normalmente nuestros gobernantes, cuando hay un problema, le echan la culpa al otro, dicen otras cosas, aunque ellos tengan la culpa, no dan la cara. Simplemente es más fácil
a hacer que la pita se reviente del lado más débil. Entonces, usted puede ver aquí el comportamiento de David y por qué Dios también decía que David tenía el corazón como al estilo de él, a la forma de él, ¿verdad? Y entonces vemos que David, a pesar de que era un ser humano y que no era perfecto y que tenía sus defectos y que también vamos a conocer parte de esa historia más adelante, vemos también pequeñas o grandes muestras de liderazgo que terminó haciendo que el pueblo de Israel, que estaba dividido, se pudiera unir. Vamos a ver más adelante en qué termina todo esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te agradecemos la oportunidad que nos das de conocer el manual del fabricante, conocer estas historias impresionantes y poder aprender de ellas para nosotros no cometer esos errores y poder tener ese liderazgo también, así como lo tenía Jesús, así como lo tenían estos hombres como David y así como estos grandes personajes que hemos ido aprendiendo a través de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.